Hoy con Carlos Tarancón para hablar de vivienda. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de VPOs, de vivienda y de qué hacer, ¿no? Para acceder a diferentes viviendas de protección oficial. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de qué tenemos que hacer para comprar una vivienda. Para comprarla, ¿vale? Es decir, obviamente también la compra de una VPO es posible. Lo que pasa es que las VPO pues están reguladas, es decir, no se puede vender al precio que uno quiera, tiene un precio tope, incluso el alquiler es sancionable, digo, porque ya nosotros hemos llevado algún que otro caso de una persona que ha alquilado una VPO y la que ha alquilado, subalquilado, que es claro que al final... Es decir, una persona que compra una VPO y 10 años después o con el paso del tiempo quiere alquilarla, pues que sepan que no puedes alquilarla a precio de libre mercado, está tasado y pues tienes un tope de precio por metro cuadrado. Pero más que nada venimos a hablar sobre todo de lo que es una operación de compraventa de una vivienda, es decir, cuando una persona quiere comprar una vivienda no es tan fácil, sobre todo nosotros recomendamos siempre acudir a un abogado especializado en derecho inmobiliario, porque si como compres una vivienda sin haber hecho bien los deberes te pueden salir los enanos. Y cuidado, porque estamos hablando de cifras muy gordas si no lo has hecho bien, ¿no? Antes de comprar una vivienda, nosotros los abogados lo que hacemos es, cuando viene un cliente y le interesa, pues viene, oye, yo quiero esta vivienda concreta, nosotros hacemos una operación en el menor tiempo posible, se llama una due diligence, una diligencia de vida. Básicamente, ¿qué es? Pues lo que hacemos es investigar que esa vivienda no tenga deudas o no tenga ningún embargo, o sobre todo analizar la hipoteca, si está hipotecada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tú compras una vivienda, obviamente te la pueden comprar libre de cargas, pero como el propietario de la vivienda te oculte que tiene vicios ocultos y tú compres la vivienda, obviamente le vas a poder reclamar que te reembolse el dinero, pero el nuevo propietario tendrá que pagar, será el nuevo responsable de estas deudas. ¿A qué nos referimos? Pues obviamente si, por ejemplo, debe IBI o debe tasa de basuras, tenemos que ir al ayuntamiento y pedir un certificado de la situación de deuda de esa vivienda. A mí me ha pasado de querer comprar una vivienda y encontrarme que se deben más de 10.000 euros en impuestos. También tienes que ir a la administración de fincas y pedir un certificado. Es obligatorio en la firma de la notaría aportar un certificado del administrador de fincas que acredite que esa finca está libre de cargas, porque también puede ser que nos encontremos que se deben muchísimas cuotas de la comunidad. ¿Vale? Y luego, sobre todo, también yo lo que recomiendo es ir al registro de la propiedad y solicitar una muy sencilla, una nota simple de esa vivienda, porque sobre todo hay que ver que no tenga lo que se conoce como una anotación preventiva de embargo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Pues que obviamente si es una vivienda y está hipotecada, o puede ser que esta persona sea un autónomo, sea un empresario, tenga deudores con Hacienda, con la Seguridad Social, con deudores privados, que hayan instado una reclamación al propietario de esta vivienda, hayan ganado y se haya dicho, vale, usted se reconoce la deuda y se pone una anotación preventiva de embargo sobre ese inmueble, sobre esa vivienda, y no la puede, y si la vende, lo que cobre, pues el acreedor se lo come. Claro. ¿Vale? Eso hay que verlo, ¿vale? Entonces, antes de comprar una vivienda tienes que tener muy claro que esa vivienda está lo que se conoce como libre de cargas, ¿de acuerdo? Y para eso hay que hacer una due diligence. Mucha gente no hace esos deberes. ¿Y eso qué ocurre? Cuando tú compras la vivienda y te viene bien el ayuntamiento, bien la comunidad, tú no puedes decir, uy, yo es que me la he comprado y la deuda la asumió el anterior propietario. Y va a decir el ayuntamiento, la comunidad o cualquier acreedor, ¿a mí qué me cuentas? Haber hecho bien los deberes. Ahora me lo debes tú, claro. Y tú ya te apañarás con el otro, ¿no? Ya te apañarás con el otro, ya le reclamarás, ojo, si lo localizas, claro, y si tiene bienes. Entonces, por eso hay que ir con mucho cuidado, porque la persona que asume las deudas, aunque la escritura pública pone que está libre de cargas, las asumes tú. Otra cosa es que si en la escritura pública pone que estaba libre de cargas, tú tienes derecho a reclamar al otro, pero como sea insolvente, tú no te exime del pago, ¿eh? Entonces, joder, eso es muy peligroso. ¿Qué ocurre? Como estamos en un mercado inmobiliario bastante loco, porque el hecho de que cuando sale una vivienda al mercado a un precio asequible, yo creo que en 24 horas tiene 30 solicitudes. Claro, esto es un sálvese quien pueda. ¿Y qué se pasa? ¿Qué hacemos? Pues obviamente yo lo que recomiendo es hacer un contrato de reserva,
¿vale? Un contrato de reserva es, yo al propietario te doy un adelanto. Puede ser 3.000 euros o así. Y en este tiempo tienes que retirar la vivienda retirar el anuncio y me das unas 2 semanas para yo hacer una due diligence. ¿Por qué? Porque para yo acceder además a la información de esta vivienda necesito el consentimiento del propietario. ¿Vale? Ahí te la juegas. Porque eso es como tenga vicios ocultos, tenga deudas y eso, el contrato, este anticipo lo puedes perder si te echas para atrás. ¿Vale? Digamos que está todo perfectamente, nos gusta, pues ahí es cuando ya le digo al proyecto, vale, vamos a hacer lo que es un contrato de arras. ¿Qué es un contrato de arras? Un contrato de arras es pagar por adelantado un precio de la vivienda. Normalmente pues puede ser un 10%, puede ser un tanto por ciento, ¿vale? ¿Y qué es este contrato? Pues es, yo te pago un adelanto, ¿vale? Te doy un adelanto que no, puede ser un 10% del precio total y me comprometo en plazo de 1 o 2 meses, o lo que quiera el propietario. Yo he llegado a conseguir 6 meses. Tenemos que firmar ante el notario el precio total. Es decir, en cosa de 1 o 2 meses, por ejemplo, te tengo que haber pagado el resto. En ese plazo, y ahora ha habido una sentencia y mucho cuidado, tienes que conseguir la hipoteca, ¿vale? Que son mucha gente, reserva la vivienda, paga las arras, ¿vale? Paga un anticipo, pero no se ha asegurado de que el banco le vaya a conceder la hipoteca. Y ahora que conseguir una hipoteca, cuidado, porque a ver además en qué condiciones. Se están dando casos de gente que para no perder las arras está firmando unas hipotecas tremendas. Claro, las arras no estamos hablando de 1.000, 3.000 euros, estamos hablando del 10%, puede ser 15, 20, 30.000 euros. Entonces yo lo que recomiendo es que siempre, antes de empezar a ver viviendas, lo primero que hagamos es ir a un banco y que nos haga un estudio financiero de decir, oye, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Qué tipo de interés me vas a aplicar? Claro, cuidado porque el tipo de interés varía de un día para otro. Claro. Pero cuando ya tienes garantizado hasta cuánto te puede financiar el banco o qué hipoteca te va a quedar hasta el precio tope, ahí es cuando tienes que empezar a mirar la hipoteca y ahí es cuando ya te puedes comprometer con unas arras. ¿Por qué? Porque las arras, que es un anticipo, si yo me echo para atrás y en ese plazo de mes o plazo de 2 meses yo no firmo, pierdo las arras. Lo que sí que es verdad que al propietario se compromete también el cobrar las arras, ¿vale? El anticipo, y si él se echa para atrás, porque a lo mejor le ha venido otro propietario, otro interesado, otro comprador y le ofrece mucho más dinero, a mí no solo me tiene que volver las arras, me tiene que volver el doble. Ah, sí. ¿Vale? Es una penalización, ¿vale? Son arras penitenciarias. Entonces, aquí, claro, normalmente ganas oxígeno, ¿vale? Es decir, has puesto un anticipo, consigues que la vivienda no se saque del mercado, la tienes reservada durante un plazo de tiempo y en ese plazo de tiempo tienes que firmar ante el notario y para firmar ante el notario tienes que tener ya el contrato de hipoteca ya asegurado, ¿vale? Y que se firma prácticamente días antes ante la notaría. Entonces, cuando ya llegamos a la notaría, ¿de acuerdo? Hemos firmado las arras, firmamos un contrato de compraventa. En este contrato de compraventa, justo puede ser con el notario enfrente o puede hacerse antes del notario, es cuando se hace con transferencias, demasiado dinero, no se puede pagar en efectivo, aunque obviamente siempre se meten en una habitación cerrada en las notarías, ahí nadie sabe qué pasa, pero bueno, se ha de hacer la transferencia, ¿vale? Y los bancos, por tema de prevención de blanqueo de capitales, lo tienen que tener todo claro. Tienes que llevar, claro, si la vivienda la vende una empresa, tienes que llevar las escrituras de la empresa y tienes que llevar la identificación y el pasaporte de los administradores de esa empresa. Y si el propietario de esa empresa es otra empresa, también. Es decir, tienes que llevarlo todo muy masticado. Muy masticado. Por eso muchas veces la gente se piensa que vender una casa es muy fácil y es muy difícil. Muy difícil porque primero vas a contrarreloj, tienes una fecha tope para vender y el banco y los notarios, ellos te atenderán cuando puedan. Tú se lo tienes que llevar todo muy masticado. Entonces tienes que saber exactamente qué les llevas, qué información te van a pedir. Por eso conviene antes de la firma y eso hablar con el notario, con el banco, qué documentación necesitas, ir llevándoles, esto te parece correcto, qué más necesitas, me das el ok, para que el día de la notaría sepas que ya está todo correcto. Entonces llega el día de la notaría. Antes de la firma de la notaría te has ido al banco, sacas o bien un cheque nominativo, nunca al portador,
¿vale? O transferencia bancaria. Normalmente yo prefiero un cheque nominativo, ¿vale? Que solo lo pueda cobrar la persona que consta en el cheque. Y ese cheque se pone junto a la escritura pública, el notario lo lee y acredita que se paga lo que es el contrato de compraventa, por el cual se paga el resto del precio de la vivienda. En este contrato de compraventa se descuenta lo que ya se ha pagado por arras, ¿vale? Pero ahí no acaba todo. Ahí lo que es ya te dan las llaves. Pero ahí viene luego un problema, que mucha gente, cuando no acude a un abogado, no lo hace. Y eso, pues si no lo hace, que es, tienes que ir al registro de la propiedad y tienes que solicitar, pues los notarios también lo hacen, si tú lo pides en la notaría te lo hacen. Pero a mí, yo justamente el lunes tengo una firma de un garaje donde sale 2 hermanos, heredaron un garaje, uno le vendió el garaje a otro, no fueron al registro y ahora el hermano, claro, el propietario, no puede vender el garaje sin el ok de su otro hermano porque no fueron al registro y constan los dos como propietarios. Claro. Entonces, tienes que ir al registro de la propiedad, tienes que acreditar las escrituras y tienes que decir, oiga, señores, quiero hacer un cambio de titularidad porque esta vivienda ya no es mía o es mía y la he adquirido. Ya. También, antes de la firma de la venta, tenemos que asegurarnos, como te he dicho, que no tenga una hipoteca. Eso sale, por ejemplo, si pedimos una nota simple en el registro de la propiedad, nos saldrá si es un bien hipotecado. Si el banco no se liquida la hipoteca antes de la venta, no se va a negar. Porque al final el banco, si la casa está hipotecada, se puede decir que el auténtico propietario es el banco. Es decir, tú hasta que hayas terminado de pagar una hipoteca, el banco tiene derecho a ejecutar la hipoteca y a quitártela. Yo siempre digo lo mismo, tú no eres propietario de un inmueble, eres propietario de una hipoteca. Exacto. Y el banco te deja vivir en su casa. Exacto. ¿Vale? Entonces hay que liquidar también la hipoteca. Y eso el notario no va a firmar hasta que con el banco se haya liquidado. Esto también es uno de los deberes que has de hacer a contrarreloj, ¿vale? Entonces el comprador pide una hipoteca que realmente con esa hipoteca lo que hace es liquidar parte de cuando hace la transferencia antes de la firma del notario, se liquida la hipoteca del vendedor, ¿vale? Y cuando el banco dice que está todo ok, porque el banco viene a la firma de la transferencia, entonces el notario ya firma, ¿vale? Y también se puede hacer lo que se ve una transferencia de hipoteca, ¿vale? Que es el hecho de que una persona tiene una hipoteca, le queda tanto por pagar, el banco se llega a un acuerdo con él, viene a la notaría y lo que se hace es, en lugar de hacer una operación de compra-venta normal, es yo, fulanito, yo Carlos Tarancón, quiero ser el nuevo titular de esta hipoteca. Pagas lo que se ha pagado y me ahorro lo que se ha pagado ya, quiero asumir la hipoteca que hay firmada con esa casa, pero el banco tiene que dar el ok. Y para que el banco dé el ok, me tiene que haber hecho el correspondiente estudio financiero y, oye, a lo mejor me puede aumentar los intereses o me puede modificar. Pero bueno, si el banco va a la notaría y da el ok, sin necesidad de hacer una transferencia, me dice, pues mira, un cambio del contrato de hipoteca y el notario lo eleva a escritura pública. Pero en este caso, el que quiere comprar la casa no le pagaría al que la está vendiendo lo que ya ha pagado. No tiene por qué, eso ya puede que sí. Es decir, es una operación entre particulares y se pactan los términos. Al final es una venta, entonces pero a lo mejor hay gente, yo te digo porque a mí ha pasado en mi familia, es decir, de que no poder asumir la hipoteca o porque te han despedido o porque estás en una situación muy complicada, te quieres quitar la hipoteca y un familiar, un hermano, un primo, un padre, una madre, dice, oye, mira, traspaso de hipoteca, la asume, pero la asumo yo. Sigues viviendo ahí a lo mejor y... Exactamente. Yo paso a ser el nuevo propietario y el banco, oye, y lo importante es eso, que el banco diga, oye, pues sí, en los mismos términos, o cambia, o ahora aplicamos los intereses a día de hoy, no sé. Eso ya, ¿vale? Eso también es posible. Es decir, en lugar de una compra-venta así sin más, es un traspaso de hipoteca. Mucha gente, pues oye, que le han subido ahora los tipos de interés, yo no sé, imagino que habrá gente que no puede asumir los nuevos precios de las hipotecas. Oye, pues mira, me queda por pagar 180.000 euros. Pues en lugar de sacar la hipoteca 180.000 euros, que tengas que pedir una hipoteca 180 más intereses, es mira, te traspaso esta hipoteca y punto. A ver, luego también, pero es verdad que depende del banco, porque los bancos quieren ganar dinero y a lo mejor el banco no te lo pone fácil. Entonces, una vez que en teoría, ya has obtenido las llaves, ¿de acuerdo? Es cuando
te queda, y has ido al registro, te queda lo que menos nos gusta a todo el mundo, que es el pago de los impuestos, ¿vale? Pero, por un lado, el vendedor tiene que comunicar en el plazo de un mes la venta, ¿de acuerdo? Tiene que comunicar al ayuntamiento que ha vendido su casa y tiene que comunicar el precio. ¿Por qué? Porque hay que pagar el impuesto de la plusvalía. Lo paga el vendedor, ¿de acuerdo? ¿Y este impuesto cómo va? Pues va en función de los años que ha tenido la vivienda, pues al final del precio el valor del catastral del suelo en el momento que la compró al momento en que la vendió, si se ha producido un incremento de valor, o sea, es lo que se conoce como una ganancia patrimonial, entonces el vendedor lo que tiene que pagar un impuesto. ¿Es mucho? No, realmente la plusvalía no suele ser impuestos muy, muy caros y lo puedes cubrir perfectamente con el valor de la venta. No te causa no te causa mucho daño porque realmente son impuestos muy bajos. El vendedor, al contrario, sí que tiene que declarar un impuesto, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Que aquí sí que es verdad que hace un año, menos de 2 años, se hizo una modificación, ¿de acuerdo? Y el impuesto de transmisiones patrimoniales hay que distinguirlo en si es primera vivienda o ya es tu segunda vivienda o has comprado antes. Cuando es tu primera vivienda, hubo una modificación y ahora el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta viviendas de valor 270.000 euros, si es tu primera vivienda pagas un 4% del valor, ¿vale? Se hizo esta modificación obviamente porque el precio de los inmuebles ha subido una barbaridad. Antes estaba fijado en un 5%, hasta viviendas de 200.000. Claro, una vivienda de más de 200.000 se pasaba directamente a un 8%. Claro, un 8% una vivienda de 220.000 euros es una barbaridad. Entonces se hizo una modificación y es hasta 270.000 euros, si es tu primera vivienda, tú pagas un 4% del valor de ese inmueble. El problema es que, claro, lo tienes que pagar junto con el precio de la vivienda, ¿vale? Eso te sube mucho el precio. Si pasa de estos 270.000 euros, es un 8%, ¿de acuerdo? Entonces ya es una buena pasta. Es decir, te encarece bastante el precio de la vivienda y realmente, pues, y eso, añádele, bueno, cuando ya has liquidado todos los impuestos, viene lo que yo personalmente más temo, que son los vicios ocultos. ¿Vale? ¿Qué son los vicios ocultos? Pues los vicios ocultos al final es que tú compres algo que es muy difícil de saber cuando tú vas a ver la vivienda, ¿vale? Que es que haya tuberías en mal estado, que la instalación eléctrica no esté bien, que haya haya defectos estructurales. Por eso, si tienes algún amigo arquitecto que entienda, es bueno que te acompañe a visitar la vivienda. O una persona, un albañil. Que haga un chequeo. Que haga un chequeo cuando vas a visitar la vivienda. No, ya sé que cuando vas a ver una vivienda y está a un precio fantástico, y el de la inmobiliaria siempre te va a decir lo mismo. Es que tengo bastantes personas ya esperando, que le interesa. ¿A qué te des prisa? Cuidado con los vicios ocultos, porque los vicios ocultos al final sí que es cierto que tú puedes reclamarle al vendedor que te ha vendido una vivienda. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, tuberías en mal estado. Tuberías que... Yo tengo el caso más reciente, una persona que compró un estudio en un edificio en Palmanova y tenía el baño un falso techo recién puesto, muy bonito, la verdad, era totalmente nuevo, y era porque estaba ocultando una fuga de una tubería. ¿De acuerdo? Hubo que abrir el techo, hubo que reparar la tubería y ha habido que reclamarle a la vendedora la diferencia, porque obviamente, oye, está claro que me vendiste la casa con una tubería, no quisiste asumir el gasto. Realmente no lo entiendo porque lo cubren los seguros, ¿eh? Es decir, era una tubería del vecino de arriba, se llamó al vecino de arriba, se llamó su seguro, el seguro envió un perito, un fontanero, lo arreglaron un plis y ahora solo hay que poner el falso techo. Pero realmente hay cosas, pero sí que hay vicios ocultos que son estructurales y eso, cuidado, porque arreglar una estructura es una derrama importante. Si es un fallo estructural en tu vivienda privada, te lo comes tú. Si es comunitario, se lo come la comunidad. Pero claro, son derramas importantes que al final, pues, ha pasado gente que, bueno, que se las ve venir, que sabe que se va a aprobar una derrama importante para reformar el edificio, para hacer reformar una estructura es bastante importante, es mucho coste. Entonces hay gente que
que en ese plazo en que sabe que se va a aprobar una derrama, pero no se ha hecho la junta de propietarios donde se apruebe la derrama, venden la casa. Y claro, cuando tú compras la casa dices, pues mira, de tanto de hipoteca se paga al mes y tanto de comunidad al mes, luz y agua. Y de repente, primera junta extraordinaria, pum, se aprueba una derrama de tantos cientos de miles de euros, pum, y te suben el doble la comunidad. Entonces hay que ir también con mucho cuidado con eso. Porque claro, cuando son gastos necesarios, aunque no votes a favor, si son gastos necesarios porque la estructura falla y hay que repararla, te la comes. Te la comes. Claro. Ya puedes decir que no. Yo es que acabo de comprar el piso, a mí no se me informó. Si son gastos necesarios, los pagan todos los propietarios. Otra cosa es si sean gastos de mejora o que no sean necesarios, sean caprichos. Entonces ahí, oye, yo no necesito esto, me niego. Si consta en acta que tú has ido y te has negado, te puedes evitar pagar ese incremento de cuota. Ahora, hay que ir también con mucho cuidado, conviene hablar con hay que hacer una buena investigación, porque si no, pues hay que ir con los vicios ocultos, hay que ir con mucho cuidado, porque al final te los comes, lo que obviamente si ha habido mala fe, si te los han ocultado, luego puedes reclamarlos. Y esto pasa. El truco un poco es, pues es lo que hemos comentado, ¿no? En la visita, antes de comprar nada, antes de firmar nada, vas a la visita hay que saber. Con el mayor número de profesionales que puedas tener, ¿no? Yo siempre recomiendo un abogado. Nosotros precisamente llevamos mucho inmobiliario. De hecho, tenemos Nicolás Emery sabe mucho, tenemos también a Marta, que yo también llevo mucho inmobiliario, pero es que no es ver una casa, es ver las entrañas de la casa. Es decir, si ves, por ejemplo, que la han pintado recientemente, si ves que han hecho una reforma muy, muy, muy reciente, yo sé que es bonito, pero yo siempre sospecho. ¿Por qué han hecho esto, no? Claro. Y, por ejemplo, es muy fácil, cuando te permiten la due diligence, te vas al departamento de urbanismo y solicitas que comunicación previa, para hacer una obra tienes que hacer una comunicación previa. Vas y dices, oye, tengo el permiso propietario. ¿Qué han presentado en urbanismo? ¿Qué obra han comunicado en urbanismo los últimos meses? Y te van a decir lo que se ha pretendido. Si era una reforma de embellecimiento, si era una reforma solo del baño. Pero como tú veas que la reforma ha sido, pues, oye, un reforzamiento de la estructura, o que se han hecho obras de sustitución de fontanería o de electricidad, dices, oye, pásame, como tengo permiso del propietario, pásame copia de estos expedientes y lo llevas a un profesional que te diga, oye, esta obra es normal, es una reforma para incrementar el valor del inmueble, o la ves como una reforma para intentar reparar algo que ha fallado. Normalmente ahí un profesional te lo dirá, porque realmente puede ser te puede quitar el sueño el hecho de que compras una casa y al mes, sobre todo pasa con las viviendas de segunda mano, las viviendas nuevas, pues te ahorras ese problema, pero claro, ¿quién puede acceder a una vivienda nueva hoy en día? Entonces, poca gente. Y yo, por ejemplo, que aquí en Calviá yo llevo casi más de 3 años buscando piso. Yo es que he visto casas en Palma que me he echado a temblar de ver los precios que piden y la casa no tener grifos, no tener baño, no tener cocina, no tener instalación eléctrica y pedirme un precio. Os estáis volviendo locos. Claro, tú imagínate, eso es la cara, lo que se ve, la cara, pero eso te digo, sobre todo hay que pensar en las entrañas. Cómo está la fontanería, cómo está la instalación eléctrica, cómo está el suelo, cómo están las paredes, ¿sabes? Entonces no es tan fácil y como te he dicho es una carrera contra reloj. Tenemos que ir con mucho cuidado de cómo hay otras personas interesadas, la inmobiliaria me ha dicho que me lo reserva muy poco tiempo, lanzarme a la piscina y a veces la piscina no tiene agua. Exacto, está llena de tiburones, ¿sabes? Entonces yo entiendo que ahora cuando ya están bajando los precios, o por lo menos la firma de hipotecas ha pegado un bajón tremendo. Entiendo que habrá mucha gente que se lanzará. Aunque parezca, yo a mí las inmobiliarias obviamente las respeto completamente, pero una inmobiliaria lo que pretende es vender la casa. Un abogado experto en derecho inmobiliario lo que pretende es que su cliente compre la mejor casa posible, o que si compra una casa no tenga el más mínimo problema. Entonces yo recomiendo a todo el mundo acudir a un despacho de abogados a que le ponga en contacto con un abogado experto en derecho inmobiliario, porque todo lo que hemos dicho, al final yo entiendo que habrá inmobiliarias que sí que lo harán, que no querrán mala fama, pero te la aseguras con un abogado, porque sobre todo es eso, como te salgan unos vicios ocultos, como he dicho el caso de la estructura, yo tengo unos clientes que en Son Ferrer les ha pasado esto,
¿vale? Y me sabe mal, pero te lo comes. Claro. Te lo comes porque es un gasto necesario y precisamente el vendedor vendía porque sabía la pedazo de rama que se venía, la subida que iba a suponer, pues como no había junta de propietarios convocada, vendieron y los nuevos propietarios, en cuanto ven el orden del día de la nueva junta, ¿y esto qué es? Pues una derrama que se va a aprobar. Y esto realmente no consta. No consta. Ya. Cuando haces la due diligence, estos gastos no constan porque no están aprobados. Ya. Fíjate, yo ahora, por ejemplo, tengo un amigo que se ha comprado una casa en Palma, en el Rafal, y bueno, no sé si tiene ciertamente problemas estructurales, pero sí que me está contando que está yendo cada 2x3 a limpiarla, a cambiar no sé qué, a pintar un poco la pared, porque lo que menos te encuentras es que esté pues, No. bueno, un poco patas arriba. No, a ver, a mí me gusta. Es decir, el hecho cuando te compras una casa, pintarla y arreglarla, le Pero cambias el me suelo. lo comentaba estas porque cosas. sí que es verdad que está un poco deteriorado en ese sentido. Sí, hay viviendas. A ver, a mí me hace gracia cuando dicen que hay muchas viviendas vacías, pero es que muchísimas viviendas vacías que no son aptas para vivir. Es decir, yo he visto cantidad de casas que es que no tienen ni baño ni cocina. Es decir, no tienen ni instalación eléctrica en fontanería. No sé por qué hay casas en este estado, personalmente, me llama la atención. Si no es que las destrozan para vender antes de venderlas, o hay un inquilino, no lo sé. Pero yo ver casas que no tienen ni siquiera las bombillas instaladas, o no tienen el baño ni la cocina, no sé, no me cabe Si son casas nuevas que tendrían que estar a punto de terminarse, lo entendería. Pero casas que tienen más de 50 años sin cocina, sin baño... No lo entiendo. No entiendo por qué no sean aptas para vivir. ¿Por qué? Porque obviamente si tú te la compras, tienes que sumarle ya la nueva reforma. Es decir, no puedes entrar a vivir. Entonces, me choca mucho que haya casas en esta situación, y sobre todo me choca mucho que haya propietarios que te la vendan a precio de completa. Es decir, oye, pero que yo nada más comprar esta casa voy a tener que meterle una reforma tendré que ir a IKEA y comprarme el catálogo y dejarme un buen dineral. Pero claro, y lo bueno y lo que no he dicho también es que en las personas que compran una vivienda, cuando tienen que pagar el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, sí que cabe la posibilidad este ITP de fraccionarlo, ¿eh? Hacienda te pone facilidades para fraccionarlo hasta 48 cuotas, te aplica los tipos de interés que hay ahora, que no son bajos, pero tú puedes pagar cada mes este impuesto, no necesitas pagarlo de golpe. Mira, fíjate, una ayudita, pero bueno, el tema es ese, que también eso sí que es más facilidad, porque obviamente el precio de la casa no es barato. No. Pues oye, cuando tú ves lo que te sale a pagar en impuestos, que sepas que puedes ir a Hacienda y lo puedes pagar a plazos, eso. Que tiene más impuestos a su vez, pero bueno. Tiene intereses. Es lo que hay. Pues nada, pues un tema interesante de vivienda que tanto nos afecta, sobre todo aquí en nuestro municipio, con bueno, cómo está el tema. Toda la isla. Sí, pero es verdad que hay municipios y municipios, y aquí creo que es el más caro de España, si no de los más caros de España. Calviá, es espectacular. Es así. Carlos, gracias. Hasta luego. Vosotros. Un placer.